Hola, buenas tardes a todos. Sé que ya están un poco cansados, así que voy a tratar de que sea breve. Pero antes les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Y les voy a pedir, fíjense bien, les voy a pedir que con mímica hagan la acción que más hacen en el día. Lo que más hagan en el día. A ver, piénsenla primero. ¿Sí? Piénsenla. ¿Sale? Y lo van a hacer. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿No hace nada? ¿Así? Ok. A ver, no veo a nadie así. No veo a nadie así. ¿Así? Ok. Muy bien. ¿Así? Excelente. Ahora, solo se van a quedar de pie los que tienen hijos. Todos los que no tienen hijos, siéntense, por favor. Ahora les voy a pedir a los que tienen hijos que hagan la mímica de lo que sus hijos más hacen en el día. A ver, ¿los observo? 1, 2, 3. Ok, muy bien. Un aplauso para ustedes. Pueden tomar asiento. Algunos ya pueden sentarse, muchas gracias. Solo era para que analizáramos un poco si lo que yo hago cotidianamente se parece a lo que mi hijo o mi hija hace. ¿Algunos de ustedes coincidió? Sí, algunos sí, algunos otros no. ¿Ok? Pues entonces el tema que les voy a hablar hoy viene en relación a eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo que ahora hace mi hijo y que probablemente también va a ser mi nieto? ¿Sí? Entonces, bueno, el tema, como ya lo mencionaron, es la epigenética y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Miran a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar con eso. ¿Qué es una herencia? A ver, ¿alguien me quiere ayudar a decir qué es una herencia? ¿Heredar algo? A ver. Pasar, un legado. ¿Qué más? ¿Cómo? Repetir. Ok. Entonces, hay diferentes tipos de herencia, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. De hecho, aquí les puse desde diferentes aspectos. La herencia tiene una denominación distinta. Sin embargo, coincide justamente con el traspaso o el dejar a otro o proporcionar algo a otro, ¿sí? Entonces la herencia se ve desde diferentes puntos de vista, pero coincide con eso, ¿sí? En transmitir o dejar algo para otros, ¿sí? Entonces la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, entonces, ¿las enfermedades mentales o el consumo de sustancias se puede heredar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? A ver, levanten la mano quienes dicen que sí. Ok, muy bien. Ahora levanten la mano quienes dicen que no. ¿No todos? Okay. No. Ok, bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí les puse que sí, justamente el trastorno por consumo de sustancias, porque déjenme decirles que también, como hace ratito la psicóloga Leslie lo mencionó, en el manual de trastornos mentales, el consumo de sustancias también es un trastorno mental. Entonces, fíjense bien, tanto el trastorno de consumo de sustancias como los trastornos mentales, como pueden ser la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, ¿sí? Y muchas otras más, tienen un factor biológico, es decir, sí hay un factor que va a generar que se pueda transmitir una enfermedad mental o el trastorno por consumo de sustancias. Sí lo hay, sí es un factor biológico. Y justamente, a partir de la epidemiología genética, nos hará eso, que ya nosotros nacemos con una predisposición biológica o genética por el gusto a ciertas sustancias, ¿sí? Si yo les dijera aquí, piensen en su comida favorita, ¿sí? Tacos al pastor, así, ¿no? Y piensen en la comida que no les gusta, ¿sí? Ok, a veces
A veces algunas de esas comidas sí las seleccionamos, pero otras desde muy pequeños no nos gustan. Sí, hay niños así que desde bebés, ¿sí? La cebolla ¿no? Les da asco. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una predisposición por el gusto a ciertas sustancias. ¿Sí? Por lo tanto, esto hace que, por ejemplo, si yo tengo antecedentes de un familiar que es alcohólico, justamente el alcohol me va a generar a mí una sensación placentera, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, algunos usuarios dicen, es que yo probé la marihuana y guácala, ¿sí? No me gustó, ¿no? Y hay otros que dicen, es que yo empecé con marihuana. Entonces, fíjense, justamente este factor biológico es lo que va a predisponer a que yo pueda desarrollar alguno de los trastornos. Si es como en el caso de la diabetes también, ¿no? Hay quienes ya tenemos una predisposición a desarrollar la diabetes porque ya traemos los genes para desarrollar, ¿no? La diabetes. Entonces, se señalan casi todos. Pues vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, pero fíjense bien, no solamente influye el factor genético, es decir, puede decir alguien, oiga, es que mi familia nunca nadie tuvo una adicción. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? O también en alguna vez que les di una charla a los familiares decía, es que mi familia todos fueron alcohólicos y yo no lo soy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ahí falló la genética? Pues fíjense que también hay un factor muy importante, que es el factor ambiental. Es decir, hubo situaciones externas a mí que me llevaron a desarrollar esa conducta o ese trastorno. ¿Sí? Es decir, los trastornos mentales, junto con el consumo de sustancias, no solamente requieren de un factor genético o biológico, requieren de otros factores. Uno de ellos es el ambiental. Por eso les puse aquí, ¿ok? Justo la mayoría de los trastornos mentales son provocados por la combinación de múltiples factores. Por eso es que se llama o se denomina herencia multifactorial. Es decir, no solo requiero de mi predisposición por el gusto o por la enfermedad mental, sino que también el ambiente en donde yo me desarrollo me lleva a, ¿sí? Les digo, es como la diabetes. Si yo ya tengo predisposición por la diabetes, pero en casa todas las tardes comemos un pastelito, cenamos pan de dulce, hacemos cosas que aumentan la glucosa, pues obviamente la diabetes va a aparecer, ¿sí? Pasa lo mismo con el trastorno por consumo de sustancias. Si yo ya tenía una predisposición, por ejemplo, ¿no? Familias en donde los abuelos y los papás son alcohólicos, nace el niño y entonces cada fin de semana hay una fiesta, pero además hay alcohol en la casa, pero además los papás dicen, si va a tomar, que tome aquí conmigo, ¿no? Y entonces el niño dice, bueno, ¿no? Pues aquí está, me lo están dando, me lo están regalando, pues entonces el factor genético se une al factor ambiental, ¿sí? O, por ejemplo, eso, ¿no? Van a la secundaria, van a la prepa y resulta que alguien les ofrece y pues ahí empieza a desarrollarse el consumo, ¿sí? ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, entonces, ¿puedo hacer algo yo para que, bueno, cada uno de nosotros, podemos hacer algo para que las enfermedades o los trastornos que presentaron mis padres o mis abuelos cambien en mí o en mis hijos o en mis futuras generaciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos hacer algo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí escuché, o sea, no sí escuché. Ok, aquí va la respuesta, ¿sí? Justamente la epigenética, ¿sí? Es el estudio de los cambios que se pueden hacer a partir del ambiente sin que esto afecte el ADN. Entonces, fíjense bien, esto es algo que actualmente se está estudiando porque se ha demostrado que, por ejemplo, ¿no? Ahora con el autismo, los que han escuchado hablar de autismo, ¿qué sucede? No hay un factor genético, es decir, pareciera que durante todo el desarrollo del sistema nervioso todo fue normal, el niño nació bien y de repente empiezan a ver, ¿no? Algunos desfases en el desarrollo. Y dicen, ¿cómo? O sea, genéticamente no había ninguna irregularidad, pero algo pasó.
Y entonces muchos factores vinieron justamente durante el embarazo, ¿sí? Entonces hubo situaciones durante el embarazo que generaron que el niño presentara afectaciones en el desarrollo neurológico. Por lo tanto, por aquí les puse la palabra epigenética, viene con el prefijo del griego epi, que significa sobre, y genética, pues obviamente los genes. ¿Qué significa eso? Es la acción en la que algo sobrepone la base del ADN o de los genes. Y fíjense qué interesante, porque justamente esto nos lleva a pensar que sí puedo cambiar lo que presento ahora y lo que quizás van a presentar mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿sí? Y efectivamente no podemos cambiar el ADN. O sea, no podemos hacer alguna mutación, a menos que se haya una mutación biológica, ¿no? Yo no puedo cambiar mi ADN, ni tampoco puedo cambiar el ADN, por ejemplo, de mis hijos o de mis nietos, no puedo hacerlo. Pero epigenéticamente se ha demostrado que los cambios o las situaciones que se viven en ciertos momentos generan un cambio en las herencias, o más bien en la presentación de las enfermedades. Es decir, viene el gen, pero el ambiente lo detona, ¿sí? El ambiente hace que aparezca o que se active. Entonces yo no puedo hacer nada con el gen, pero sí puedo hacer algo para que el ambiente no permita que se active exactamente, ¿sí? ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Y entonces, bueno, aquí encontré algunos datos que han demostrado que esto es posible, ¿sí? Por ejemplo, hay que factores prenatales y postnatales como la desnutrición, el consumo de sustancias durante el embarazo, el maltrato o hasta el estrés. Fíjense que el estrés ahora es justamente una enfermedad que viene a activar otras enfermedades que genéticamente ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la hipertensión, por ejemplo, entonces viene y activa el gen para que empiece a desarrollar la enfermedad. Y también dice que aquí, que se ha demostrado, bueno, en el estudio de Mar Domingo, que justamente hay una posibilidad de hacer reversible la activación del gen por una enfermedad, ¿sí? Pero además dice que ayuda a que esto pueda ser transmisible o no transmisible. Lamentablemente, pues ahora es transmisible, ¿no? Hay muchos casos en los que justamente se sigue transmitiendo la enfermedad. Y bueno, dice también que esto puede deberse a algunas causas, como la edad, la exposición a algunos factores ambientales, como el ejercicio, la alimentación, medicamentos o sustancias químicas. Es decir, depende de esos factores si yo puedo activar la enfermedad o puedo hacer que ésta se detenga, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, algo importante es que estos efectos de la epigenética se presentan a lo largo de la vida. Hay momentos muy específicos en donde mayormente aparecen, como es en el embarazo, ¿sí? Es decir, cuando una mujer está embarazada, todos esos factores ambientales sí van a repercutir en el desarrollo del bebé, ¿sí? Entonces ahí es uno de los momentos, pues, que la epigenética está presente, al igual que en los primeros años de vida y en momentos en donde hay cambios hormonales, como en la adolescencia, ¿sí? Sin embargo, dice que esto puede prevalecer a lo largo de la vida. Es decir, tengo 50 años, ¿aún puedo cambiar mi vida? Sí. ¿No? ¿Aún puedo hacer algo por mis generaciones futuras? Claro. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse que también hay otros factores negativos o que van a desencadenar, como por ejemplo el maltrato, la violencia, la institucionalización. Es decir, hay factores externos que van a repercutir en el ADN sin que éste se mute o sin que éste cambie, ¿sí? Y bueno, aquí les puse esta imagen que pues casi no se ve, pero habla sobre justamente algunos cambios que se hacen de manera externa que van a modificar de forma molecular y de forma orgánica mi cuerpo, como por ejemplo una alimentación saludable, ¿sí? Si yo empiezo a tener una alimentación saludable, esto se va a haber un cambio, pues, en mi organismo, y ese cambio puede prevalecer, ¿sí? Puede seguir o puede continuar, pero además puede hacer que mis hijos ahora también coman saludable, ¿sí? Y entonces el cambio no solamente viene
viene en mi organismo, sino también viene en el organismo de ellos. Y cuando ellos crezcan, van a, si siguen, ¿no?, con la alimentación saludable, llevarán, ¿no?, a otros. Les digo, como es el caso del consumo de sustancias. Muchas personas así dicen, todos mis antecesores tomaban, yo decidí no tomar, ¿sí? Y entonces ahora mis hijos, pues tal vez tampoco toman, ¿sí? O se limitan porque saben que yo no lo hago, ¿sí? O todo lo contrario, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué me corresponde? El objetivo principal de esta charla, que espero haya quedado clara, es justamente hacernos conciencia de lo que yo estoy haciendo con mi ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil, ¿no?, esperar que otros vengan y hagan, ¿sí? O es muy fácil decir, pues ya interné a mi hijo, pues que se rehabilite, o que allá se haga bolas y lo rehabiliten, ¿sí? Entonces, o que dicen, no, yo sí me drogaba, pero yo quiero que mis hijos no se droguen, ¿no? Entonces, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida para que yo pueda lograr ese cambio en el otro o en los otros? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les puse algunos elementos que son fundamentales, obviamente, para hacer un cambio, es decir, que esta conciencia sea para hacerlo de manera personal, y de que cada uno de nosotros seamos conscientes que nuestras futuras generaciones, o de hecho lo que vivimos ahora, también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que trabajar primero en sí mismo para que esos efectos se vean en los demás. Entonces aquí les puse algunos ejemplos sobre estos cambios o estos factores ambientales que sí puedo modificar y que a la larga van a hacer que haya una modificación también en lo que voy a heredarles a mis hijos, ¿sí? Y entonces, pues una alimentación saludable, el cuidado del entorno, ¿sí? Actualmente vivimos los estragos de la contaminación, pero en casa no separamos, ¿no?, los desechos, por ejemplo, ¿sí? O no guardamos el agua, o no hacemos algo por cuidar el medio ambiente. Entonces, el ejercicio, que es importante, la actividad física, el sueño, dormir bien. Actualmente, con el uso de las tecnologías, muchos presentamos trastorno del sueño porque nos acostamos y vemos el teléfono y nos vamos hasta muy tarde. Entonces, dormir bien también es una de las acciones, ¿sabes?, que me corresponde hacer, ¿sí? Bueno, el cuidado de la salud mental, ¿sí? Hace ratito les decía, alguien sin malestar va al psicólogo, es muy difícil, ¿sí? Tenemos estigmatizado tomar terapia, cuando todos deberíamos hacerlo desde pequeñitos, ¿sí? Entonces, cuidar de salud mental también es fundamental para lo que yo voy a hacer conmigo y con los que están cerca de mí. Y bueno, también cuidar mis relaciones interpersonales, es decir, cómo soy con el otro. Saludo a mi vecino, le sonrío, hablo con la persona que está cercana a mí, o bueno, hace rato también escuchar al padrino que decía que los matrimonios ahora son, ¿no?, como de hola, adiós, así. Entonces, ¿en verdad estoy cuidando mis relaciones interpersonales? ¿En verdad me preocupa el otro o solamente estoy pensando en mí? ¿Sí? Entonces, bueno, algunos de estas sugerencias nos van a llevar a cada uno de nosotros a tener conciencia justo de que lo que hago ahora repercute ahora, pero también puede repercutir en el futuro. Pues muchas gracias, no sé si tienen ganas